Vamos a desarrollar lo que se conoce como el nestorianismo, la herejía nestoriana, que corresponde al siglo V ya. Ya estamos en el siglo V. Para introducirnos en el tema, vamos a leer el texto de Juan en el capítulo 3, versículo 13. Dice Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta es la Nueva Biblia de las Américas. Aquel nos habla de un solo individuo o una sola persona. La expresión aquel indica un solo ser. El que bajó del cielo, la divinidad, el Logos, es el mismo hombre que es el verbo que se hace hombre. Es el mismo Hijo del Hombre, es decir, la humanidad. Esto para decir que tanto la divinidad como la humanidad son un solo ser, una sola persona. Y este va a ser, digamos, la incomprensión de Nestorio, que dice, si son dos naturalezas, son dos personas. Pero la iglesia dice, no, no son dos hijos, es un hijo. No son dos seres, sino un solo individuo, una sola persona. Aquel funciona como un pronombre personal y se refiere a un solo individuo. En este caso, a pesar de que el texto nos habla de las dos naturalezas, no se habla de dos personas, se habla de aquel pronombre personal que bajó del cielo y que es el Hijo del Hombre. Pero las dos naturalezas no se entienden como dos personas. Se habla de una persona con dos naturalezas, que es distinto. Y esa unión, es decir, la unión de las dos naturalezas en una persona, se conserva incluso cuando el Hijo asciende. Aquel que bajó es el mismo que ascendió y está en el cielo. Y está en el cielo con un cuerpo, y recuerden, un cuerpo con alma racional y la divinidad. Porque la unión de las dos, que se llama, recuerden, la unión hipostática, no se destruye con la ascensión, como a veces también es un error muy común en medio de la mentalidad evangélica, como que el Señor sube solamente en su parte divina y abandona la carne, muy parecido al gnosticismo. No, el Señor sube con una unidad que no se rompe, es decir, con su naturaleza divina y la carne que ha asumido por la eternidad. De ahí en adelante el Hijo será siempre el Hijo encarnado. Es decir, en la ascensión no se despoja de su humanidad. Y es más, en la venida, en la segunda venida, viene con su humanidad todavía. En el Evangelio de Juan también encontramos en el capítulo 17, versículo 5, la expresión dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Glorifícame tú. El me, miren que habla de un solo sujeto. Y cuando dice con la gloria que tenía, se lee con la gloria que yo tenía. Y ese yo es una referencia a una sola persona. Aunque habla de una gloria eterna, que sería la divinidad, y una que sea con la gloria que yo tenía antes que el mundo existiera. De nuevo vemos que habla de una gloria anterior a la creación y la humanidad, pero se sigue hablando de una sola persona. Es decir, los pronombres que se emplean son de un solo ser, no de dos personas.
También nos permite este texto ver la distinción entre el Padre y el Hijo. Glorifícame tú, Padre, con la gloria, es decir, la gloria que el Hijo tenía. Miren que habla en singular, que yo tenía, una persona, un individuo, pero que tenía una naturaleza divina antes de que el mundo existiera. Aquí vemos la preexistencia de Cristo en cuanto a su naturaleza divina, porque recordemos que la humana la adquiere con la encarnación, la asunción de la humanidad, que es la expresión de Juan 1.14, el verbo se hizo carne. Y de nuevo se habla de carne de un solo sujeto, una sola persona. Y en toda la Biblia en general vemos que se habla siempre en el lenguaje de un solo ser, una sola persona. A pesar de que se muestran las dos naturalezas, nunca se habla de Cristo en plural. Si ha notado eso, nunca se habla de como implicando dos seres, sino siempre se habla como de un solo sujeto, de una sola persona. No hay entonces dos hijos o dos personas en Cristo. Por hablar de naturaleza, no se habla de persona. Al respecto, Gregorio de Nacianzo explica el tema en su epístola a Cledonium de la siguiente manera. Dice, hay en efecto dos naturalezas, hablando de Cristo, dos naturalezas, pero no dos hijos, ni dos dioses. Si es necesario hablar con brevedad aquello de lo que está compuesto el Salvador, son una cosa y otra. Es decir, una cosa y otra para decir las dos naturalezas. Una naturaleza divina y otra naturaleza humana. Pero no dice no uno y otro. Es decir, no uno divino y otro humano, como si fueran dos sujetos, sino que habla de un sujeto con dos naturalezas. Pues los dos son uno por la mezcla, y la palabra griega es krasis. Y hay que prestar atención al sentido como se usa la expresión mezcla aquí, porque recuerden que los concilios dicen sin mezcla ni división. Entonces, ¿en qué sentido es que lo usa Gregorio? Ya que Dios se ha encarnado y el hombre ha sido divinizado. Gregorio de Nacianzo, al igual que Gregorio de Niza, fundamenta la unidad de Cristo en el modo como se da la unión de las dos naturalezas y no en el hecho de que la una absorba a la otra. ¿Cómo se produce la unión? Era lo que hablábamos cuando hablamos del apolinarismo. No se trata de una mezcla que forme un tercer elemento. Es decir, no es que se mezcle lo uno, lo otro y salga algo compuesto. El término krasis efectivamente se puede usar para designar la mezcla de dos líquidos, como agua y aceite, que se mezclan. O se puede utilizar para designar la unión entre el cuerpo y el alma. Y este es el sentido en que Gregorio, los dos Gregorios de Nacianzo y de Niza, lo utilizan. Lo que ellos están haciendo es construir una analogía para explicar cómo es que Cristo es una sola persona. La analogía es la del cuerpo humano o la del ser humano, que dice, el ser humano es la parte espiritual y la parte material, ¿cierto? El cuerpo, el alma. Se unen y se forma un ser humano, no dos seres humanos o no dos personas en una sola cosa. Se forma una persona. Ellos dicen, parecido sucede con la unión del verbo y la humanidad. Pero ellos son conscientes que la analogía tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El alma sin el cuerpo es incompleta. El cuerpo sin el alma es incompleto. La unión de ambos es lo que constituye la persona. Pero con relación al Hijo de Dios,
La naturaleza humana es perfecta. Recuerden que es con cuerpo y alma racional. Y la divina también es perfecta e incompleta. Y aquí es donde Nestorio razona. Pero si tienes una divinidad perfecta y tienes un ser humano perfecto y los unes, estás uniendo dos personas. Ese es el razonamiento de Nestorio. Él dice, ¿cómo es posible que si dices que hay dos seres perfectos y se unen, estás uniendo dos personas? Realmente siguen existiendo dos personas. Ese es, digamos, el razonamiento de Nestorio. Y esta es la primera gran controversia del siglo V. Algunos la llaman la crisis nestoriana. Y el tema principal es la unidad de la persona de Cristo. En este debate es quizás uno de los primeros donde se enfrentan las tres tradiciones más antiguas de la fe cristiana. La tradición antioqueña, y aquí ubica a Nestorio, Antioquía. La tradición alejandrina, y aquí ubique a Cirilo. Y la tradición latina, es decir, ya entra propiamente a la tradición romana, el catolicismo romano con el papado. De tal manera que las particularidades de estas tradiciones influyen mucho en cómo se desarrolla el debate. La tradición antioqueña era una tradición muy dada a una exégesis literalista, a una exégesis más, digamos, unívoca. Y eso es esa mentalidad es la que hace que Nestorio razone de la forma como razona. Él dice, si tú me hablas de dos seres completos y perfectos que se unen, me está hablando de dos personas que se unen. Entonces, se deben unir en virtud de las voluntades que esas personas tienen. Entonces, lo humano y lo divino se unen porque se pusieron de acuerdo y se unieron. Pero la otra tradición decía, no, porque se unen no por voluntad, sino por naturaleza. Las dos naturalezas se unieron. De tal manera que Cristo pueda ser mediador de los hombres porque es hombre, ante Dios porque es Dios. Y miren que otra vez detrás de todo esto está el razonamiento de la redención. Para que pueda ser mediador, tiene que ser Dios y hombre. Pero de verdad Dios y hombre. Ahí viene todo el tema. Todo comienza porque el sacerdote Anastasio da un sermón donde habla de María como Theotokos o Madre de Dios. Y Nestorio se opone y dice, yo no puedo creer eso porque yo no puedo creer en un Dios que nace, en un Dios que crece, en un Dios que sufre y en un Dios que muere. Solamente es Cristotokos, Madre de Cristo. Pero el debate pareciera que es mariológico, pero no, porque si es solo Madre de Cristo, entonces Cristo es simplemente un ser. ¿Y dónde está la divinidad? Y ahí es donde Cirilo dice, cuidado, porque estás dividiendo. Y estás dividiendo entre una persona que es la encarnación y la otra que es la divina. ¿Cómo haces eso? A menos de que tú estés diciendo que hay dos personas diferentes para que puedas hacer la distinción. Y ahí comienza el debate. El debate se da entre una serie de cartas que Cirilo envía primero a Nestorio. Y le dice, mira, a algunos de los monjes que estuvieron en ese evento van y le dicen eso a Cirilo. Cirilo le envía una carta a Nestorio pidiendo explicaciones. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Nestorio responde en la primera carta simplemente rehuyendo del debate. ¿Cómo es que prestas atención a chismes y todo eso? Eso fue simplemente un malentendido, desprecia, o sea, no le da razón a la cuestión, no expone. Después se produce una segunda carta donde ya Cirilo le expone qué es
cuál es la comprensión que se tiene en ese momento de Nicea con relación al Hijo, que es uno solo. Y ahí ya es donde Nestorio responde y acusa a Cirilo de apolinarismo. Él dice, en últimas, tú estás creyendo que hay una sola naturaleza. Y además de eso, terminas creyendo que Dios es pasible. ¿Cómo es posible que tú creas que Dios sufrió y esto y lo otro? Entonces, porque Él está dividiendo. Resulta que realmente Cirilo no habla nada del tema de la pasibilidad y que ya habíamos visto que los padres sí hacían distinción. Padece según la naturaleza humana, pero no según la divinidad. Entonces aquí se da un caso particular. Resulta entonces Nestorio acusado de herejía y la respuesta de Nestorio fue acusar a Cirilo de apolinarismo, o sea, de otra herejía. Entonces los dos terminan enfrentados. ¿Cómo así que Madre de Dios? En la carta Cirilo explica cómo se entiende la expresión Madre de Dios. Y Cirilo se cuida de explicar. Cuando decimos Madre de Dios, nosotros no estamos diciendo que la divinidad haya sido engendrada por una mujer. No es ese el sentido. Lo que estamos diciendo es que no puedes separarla. Es que hay una sola persona y como siempre la Biblia habla de un solo sujeto, entonces decimos que es madre de Dios en el sentido de que es madre del verbo encarnado que es Dios. Pero no estamos haciendo la distinción de las personas. Así es como se dirige el tema del debate. Lo que Cirilo ve es que para que Nestorio pueda hacer esa distinción, tiene que distinguir también las personas y tiene que haber una unidad, pero en las personas. Al final, lo que se cuida la iglesia es de decir que hayan dos sujetos en Cristo, que se puedan, digamos, dividir. Aquí se da otro desarrollo doctrinal de un punto que venía como explicándose, pero todavía estaba oscuro y es una doctrina que se llama la comunicación idiomática, la communicatio idiomatum o la comunicación de propiedades. ¿Y qué dice la comunicación de propiedades? Básicamente dice, sí, hay una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero como hay una sola persona, el idioma no es capaz de hacer las distinciones, por eso se designa a un solo ser y a veces pareciera que se confunde, pero es porque las propiedades se comunican. Como cuando vimos el tema de la impasibilidad, que los padres hablan de una paradoja, el sufrimiento del impasible. No dice, ¿cómo así? Dice, bueno, porque es que no se puede separar. Entonces, al final, sufre Cristo como un solo ser. Y como es pasible en su humanidad, impasible en su divinidad, el sufrimiento del Dios impasible. Pero es una paradoja para ellos decir, realmente el idioma no alcanza a distinguir y a comunicar exactamente eso. Y ellos hablan de una comunicación de esas propiedades, pero no dos personas diferentes. Mientras que Nestorio dice, hay cosas que se dicen de Cristo que no se dicen del verbo. Y hay cosas que se dicen del verbo que no se dicen de Cristo. Entonces él comienza distinguiendo como si fueran dos personas. Ahí está todo el tema. Con todas estas cartas, entonces, la segunda carta que Cirilo dirige a Nestorio es la que se va a leer posteriormente en el concilio de Éfeso, que fue el concilio que resolvió el tema nestoriano. Aquí vemos entonces que en todo este debate también estas noticias llegan a Roma. En esa época el Papa era Celestino. Cirilo le informa y le dice, mira, acá está ocurriendo algo extraño, Nestorio está diciendo esto, esto y esto. Incluso al principio Cirilo ve que el tema es simplemente como de lenguaje. Y Cirilo le dice a Nestorio, mira, ya hay una tradición donde se habla de María como Theotokos. No formemos un problema de esto. O sea, sé prudente
usa el término que todos entendemos y se acaba el tema. Pero ya después Nestorio sí responde y en la respuesta sí se ve que él lo distingue porque distingue personas. Y ahí es donde ya se ve que el tema tiene otra naturaleza, otro calibre. Incluso cuando llega la noticia a Roma, Roma convoca su concilio y condenan a Nestorio. Ya lo condenan por herejía. Se convoca en Éfeso otro concilio para el 7 de junio del año 431. Pero cuando se da el concilio, cuando llega la fecha, los orientales no habían llegado, o sea, los de Antioquía no habían llegado, ni los latinos, es decir, los enviados del Papa, no habían llegado. Se esperó hasta el 21 de junio y Cirilo abre el concilio con una protesta de 68 de los obispos presentes. Al día siguiente, el 22, se leen las cartas, perdón, se lee primero el concilio de Nicea, porque es la base de la condena. Entonces se lee Nicea y se lee la carta, la segunda de Cirilo y la respuesta de Nestorio. Y el concilio dice, la interpretación correcta de Nicea es la que está haciendo Cirilo. Y la interpretación que está haciendo Nestorio es herética y se condena. La tercera carta de Cirilo tenía anatemas, 12 sentencias, 12 condenas a Nestorio. Pero hay un problema, y es que Cirilo habla en el lenguaje de la tradición alejandrina, y los orientales él usa la palabra fisis, que Jesús tiene una fisis, y para los orientales eso sonaba a monofisismo. Y dice, pero al final estás diciendo que tiene una sola naturaleza. Nosotros creemos que tiene, por la unión hipostática, la naturaleza humana, la naturaleza divina, pero cuando usa el término fisis, eso hace como una especie de cortocircuito con la tradición de Antioquía y dice, no, 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 esas condenas no, porque estás hablando de extraño. De hecho, hay una imprecisión en Cirilo porque él usa una expresión que Cirilo cree que es de Atanasio, pero que era de Apolinar. Y eso también frena las condenas y dice, pero es que también estás utilizando un lenguaje extraño con relación a la persona. Y ahí la tercera carta que tiene las condenas no es votada, no es aprobada, simplemente se anexa dentro de las actas del concilio. Pero cuando llega Juan de Antioquía, ya encuentra que el concilio comenzó y que ya se dio la condena. Se opone porque Nestorio da su versión de los hechos y se hace un concilio paralelo. Y ese concilio sí saca una declaración que después se aprobó, después de la batalla que se da. Después se da un enfrentamiento muy fuerte entre las dos facciones, entre Alejandría y Antioquía, porque los antioqueños creen que se condenó injustamente a Nestorio. También llegan tarde los delegados en esa época del Papa y leen las actas, leen las condenas y leen la segunda carta de Cirilo y dicen, nosotros estamos de acuerdo con la condena, apoyamos la condena. Entonces ahí se da una fractura, una división entre las escuelas de Antioquía y de Alejandría. Algunos dicen que el tema era más semántico y que pudo haberse resuelto de una manera, de una mejor manera sin necesidad de la fractura. Pero también aquí ya se dan otras vicisitudes dentro del tema político que complica toda la situación que se presentó. Entonces, ahí viene el tema también, hay una falta de precisión en el lenguaje de Cirilo que originó también una cierta confusión hasta que se logra algo que se llama el
la fórmula de la concordia, o sea, vuelve entre Cirilo y el patriarca de Antioquía a establecerse cartas y se logra aclarar todo el tema del lenguaje. Y ellos evidentemente dicen, sí, Nestorio está equivocado, nosotros no lo apoyamos, pero ya se aclara toda esa, digamos, falta de comunicación y se logra establecer o restaurar la unión. Aquí viene entonces cómo vemos lo complejo de la situación y cómo se desarrolla la historia de la cristología. Todavía hoy hay en muchos países de Irán, Persia, Siria, Irak y en la India iglesias nestorianas. O sea, toda la herejía de Nestorio siguió perviviendo y hoy todavía hay iglesias que creen como Nestorio enseñó. Entonces, básicamente, eh, lo que Nestorio afirma es, el Hijo de la Virgen María no es el Hijo de Dios, es solamente el Cristo. En Cristo existen dos naturalezas como dos personas distintas. O sea, ya Nestorio hace ya la distinción de las personas. Entre las personas no existe una unión sustancial, es decir, no es una unión de naturalezas, no es una unión hipostática. Ya Nestorio se aparta del concepto, digamos, tradicional de la unión de las naturalezas, sino que él dice, se da una mera unión moral, es decir, los dos seres se ponen de acuerdo y se unen, más o menos así, muy, digamos, coloquialmente diciéndolo. Mientras que la ortodoxia dice, no, se unen las naturalezas de una forma realmente que se compenetran las naturalezas, no una unión accidental ni moral, sino una unión de las naturalezas en una persona. En el hombre que hay en Cristo no es Dios, sino su portador. Entonces, por eso él dice, no es madre de Dios, porque digamos que se puede distinguir que es madre únicamente de Cristo. Ahí es donde está el tema. Ahora, el, el defender el tema, digamos que de madre de Dios, con la salvedad que hace Cirilo, que es no madre de la divinidad ni engendradora de la divinidad, sino que es porque no se puede hacer una distinción o dividir así las personas como se pretende. Pero creo que aquí también está después toda la justificación del dogma de María, porque aquí comienza ya, bueno, si es madre de Dios, y hay que tener en cuenta que miren que en esa época se hacen las precisiones y la declaración se mantiene porque la ortodoxia dice es importante no separar las personas, o sea, no creer que hay dos personas en Cristo, sino que hay un solo Cristo. Y para hacer eso hay que reconocer que el que nace es ese único ser con ambas naturalezas y por eso se habla de madre de Dios, no como engendradora de la divinidad, porque obviamente ya eso sí es paganismo y todo eso. De hecho, dentro de las cartas hay esa objeción, dice, pero es que son los griegos los que dicen que los dioses tuvieron madres, nosotros no podemos decir eso. Y dice, no, pero es que nosotros no lo estamos diciendo, estamos simplemente defendiendo otra parte de la doctrina que es la cristológica, que es que no puedes hablar de dos personas como si se pudieran separar las dos personas, porque muere el ser completo. Ah, pero eso es un misterio, sí, porque al final, ¿cómo vas a decir que el impasible de alguna manera sufrió? Dice, bueno, ahí sí podemos entender que sufre por la humanidad, pero no lo puede separar a pesar de eso, porque en la cruz no se separaron. Y por eso dicen, incluso ascienden unidas la naturaleza humana y la divina. Y vuelve el Señor con la naturaleza humana y la divina. No, no viene un ser espiritual despojado de la humanidad, no, viene el Cristo encarnado. Y miren que uno de los textos que más se utiliza en todo este debate es Juan 1.14. El verbo se hizo hombre. O sea,
está el tema de las dobles naturalezas. Y aquí viene el tema de el concilio. Miren el razonamiento. Pues no decimos que la naturaleza del Logos transformada se hizo carne. Es decir, no, miren que ellos hacen unas aclaraciones. Nosotros no estamos diciendo que el verbo se transformó en una cosa. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. No puede decirse que el verbo de Dios se convirtió en otra cosa distinta, ni que se transmutó en hombre eterno formado de cuerpo y alma, sino que el Logos, habiendo unido así, según la hipóstasis, carne animada de alma lógica o de alma racional, recuerden el rechazo de Apolinar, se hizo hombre de una manera inefable e incomprensible y fue llamado Hijo de Hombre, no según la sola voluntad o complacencia, como decía Nestorio, pero tampoco como en asunción de un solo prosopón, y que distintos son las naturalezas. Y dicen, son naturalezas distintas que se juntan en una verdadera unidad y de ambas un Cristo o Hijo, no como si la distinción de la naturaleza se destruyera por la unión. Aquí es donde dicen, seguimos identificando las dos naturalezas. La unión no las destruye, sino que divinidad y humanidad constituyen para nosotros el único Señor y Cristo e Hijo, por la concurrencia inefable y misteriosa en una unidad. Y miren la razón que dicen, porque no nació primero un hombre vulgar de la Virgen. Decía, no nació solo un hombre, nació Dios hombre. Ya estaban unidas las naturalezas. Y después de esto descendió sobre él el Logos. Porque ellos dicen, pero si solamente nació el hombre, entonces tienen que decir que la divinidad llegó después. Y eso es una especie de adopcionismo que ya había sido condenado. Entonces, miren que ellos lo que tratan es de delimitar el tema. De este modo, los santos padres no dudaron en llamar Madre de Dios a la Virgen. Dice, sí, pero no de que ella dio origen al ser, sino de que de ella fue hecho su santo cuerpo animado racionalmente, al cual están unidos según la hipóstasis el Logos o que nació según la carne. Miren que entonces en todo esto está el tema de la doctrina trinitaria y la especificidad de este tema. Otra traducción del concilio en un lenguaje más actual dice así: habiendo unido consigo el verbo según la hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, no por la sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdad se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo, no como si la diferencia de la naturaleza se destruyera por la unión. Aquí vemos que este debate sirve de base al Concilio de Calcedonia del 451, donde se ratifica la conclusión del Concilio de Éfeso. Y recordemos cómo dice Calcedonia: ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo. ¿Sí ven? Por eso se dice así, por el debate nestoriano. Nosotros confesamos a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente, y el mismo verdaderamente hombre de alma racional. Recuerden, alma racional, apolinarismo. Y de cuerpo,
Docetismo, ¿se acuerdan? De cuerpo, sí tenía cuerpo, los docetas. Consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, arrio, se le condena a arrio. Y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, gnosticismo, se condena, sí era humano, sí tenía cuerpo, semejante en todos nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, rechaza lo de Arrio, no fue creado en el tiempo, y él mismo en los últimos días, por nosotros y por la salvación, engendrado de María, Madre de Dios, por eso se coloca el Madre de Dios aquí, por la controversia nestoriana. En cuanto, pero miren que dice Madre de Dios en cuanto a la humanidad. Sabemos que es en cuanto a la humanidad porque una mujer no puede engendrar la divinidad. Pero sabemos también que dice, se le ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo. Es decir, a uno solo y el mismo Cristo, por Nestorio. Decimos que Cristo es uno solo, no dos. A uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, porque Nestorio trataba de distinguir los títulos. Cuando dice Cristo es sobre la humanidad, cuando dice esto es sobre tal cosa. Entonces ellos vienen y dicen, no Señor, todos los títulos son sobre el mismo ser. Se acaba ese tema de hacer esas distinciones así para pretender distinguir personas. Te dice, se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en dos naturalezas. Y después dice, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. En modo alguno borrada la diferencia de las naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona. La comunicación de los idiomas. Y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, Nestorio, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. Y recuerden que Calcedonia también termina con un anatema. El que no cree esto no podrá salvarse. Así de serio era, digamos, lo que estaba en juego, porque es el tema de la persona de Cristo. Pero recuerden que la base de la obra es la persona. ¿Quién es el que salva?